¿Usted se acuerda de Sapsay? Lo tenemos a Sapsay cuando decía que muestre el título. Lo tenemos. Vea esto, para reírse un poquito. Que ya presumía que no era abogada. Ahora tengo prácticamente la convicción. Yo quiero que me muestre el título, que no lo esconda más. Lo tiene que mostrar. Bueno, ese mismo personaje siempre también es un tipo muy usado por TN, por esos medios, y lo llevaron para hablar contra la reforma judicial. Y después se embaló y se fue al Senado. Y ahí una senadora muy inteligentemente le preguntó, después de todo lo que había dicho, que esto es impunidad y todo lo demás, le dijo, ¿me puede decir un artículo que verdaderamente justifique lo que usted dice? Y miren lo que pasó. Yo quería preguntarle, doctor, ¿en qué artículo usted se basa para decir que asegura la impunidad de los delitos? Máxime cuando en la sección segunda del título primero justamente habla de las causas en trámite y menciona que continuarán su trámite ante esos mismos organismos hasta su conclusión. Entonces, ¿en qué artículo usted cree que asegura la impunidad de los delitos que ya se cometieron? Por eso es que yo hablé de lo que considero proyecto de reforma en su totalidad, no de este en particular, donde es cierto, no aparece un artículo en particular. Nos ocupamos ahora del proyecto de reforma judicial presentado por el gobierno. Ustedes saben que se está analizando en las comisiones del Congreso Nacional y que distintos juristas y especialistas se acercan justamente para dar su punto de vista. Uno de ellos fue Daniel Sapsay, el reconocido abogado constitucionalista, quien en medio justamente de su presentación reconoció que no hay ningún artículo del proyecto de reforma judicial que asegure la impunidad de exfuncionarios kirchneristas. Sorprendió ayer un afamado constitucionalista macrista, estamos hablando de Daniel Sapsay, que dijo que no existe un artículo particular en el proyecto que garantice la impunidad de funcionarios o exfuncionarios. Como denuncia todo Cambiemos. Mira, vamos a escucharlo. Yo quería preguntarle, doctor, ¿en qué artículo usted se basa para decir que asegura la impunidad de los delitos? Máxime cuando en la sección segunda del título primero justamente habla de las causas en trámite y menciona que continuarán su trámite ante esos mismos organismos hasta su conclusión. Entonces, ¿en qué artículo usted cree que asegura la impunidad de los delitos que ya se cometieron? Por eso es que yo hablé de lo que considero proyecto de reforma en su totalidad, no de este en particular, donde es cierto, no aparece un artículo en particular. Sin embargo, a futuro, lo que yo hablé del sistema de subrogancias sí puede ser un sistema que favorezca la impunidad del poder en la comisión de delitos contra la administración pública. Ahí sí. Pero no al pasado, por supuesto. Ahora, el que quedó muy... Porque acá que dicen, no, la impunidad la quieren para atrás, la quieren para Cristina. Y esto quedó ayer sumamente en ridículo, como viene quedando ante la opinión pública, el militante abogado Sapsay de Cambiemos. Mire lo que pasó ayer en la comisión que analiza la reforma judicial, cuando una senadora le sale al cruce a Sapsay. Mire cómo recula en chancleta Sapsay. ¿Qué artículo usted se basa para decir que asegura la impunidad de los delitos? Máxime cuando en la sección segunda del título primero justamente habla de las causas en trámite y menciona que continuarán su trámite ante esos mismos organismos hasta su conclusión. Entonces, ¿en qué artículo usted cree que asegura la impunidad de los delitos que ya se cometieron? Por eso es que yo hablé de lo que considero proyecto de reforma en su totalidad, no de este en particular, donde es cierto, no aparece un artículo en particular. Sin embargo, a futuro, lo que yo hablé del sistema de subrogancias sí puede ser un sistema que favorezca la impunidad del poder en la comisión de delitos contra la administración pública. Ahí sí. Pero no al pasado, por supuesto. No al pasado, por supuesto. Lo dice Sapsay, militante del macrismo en contra de la reforma judicial. ¿Por qué? Lo están diciendo, lo protegen a Macri.
A futuro puede haber problemas. A futuro, lo dijo protección para clarísimo. Macri. Claro. Sabsay fue interrogado puntualmente sobre este punto porque fue uno de los abogados, de los constitucionalistas, que hizo una presentación junto con dirigentes de la oposición de Juntos por el Cambio en contra de la reforma. En un pasaje justamente de su presentación ante las comisiones legislativas, admitió que no hay fundamentos para afirmarlo y respondió de esta manera a la senadora Ana Claudia Almirón, quien le pidió puntualmente que precise qué artículo del proyecto garantizaría esa impunidad. Sabsay reconoció de esta manera que no hay ninguno particular. Daniel Sabsay, también estamos en el día de los papelones políticos y la vergüenza. Mirá el mal momento que pasó Daniel Sabsay en la comisión del Senado hablando sobre la reforma judicial. Yo quería preguntarle, doctor, ¿en qué artículo usted se basa para decir que asegura la impunidad de los delitos? Máxime cuando en la sección segunda del título primero justamente habla de las causas en trámite y menciona que continuarán su trámite ante esos mismos organismos hasta su conclusión. Entonces, ¿en qué artículo usted cree que asegura la impunidad de los delitos que ya se cometieron? Por eso es que yo hablé de lo que considero proyecto de reforma en su totalidad, no de este en particular, donde es cierto, no aparece un artículo en particular. Es un papelón histórico lo de Sabsay, es un chanta, no tiene ninguna vergüenza, de verdad, una mala leche absoluta. Y le voy a explicar por qué, porque él no hablaba de delitos que en el futuro pudieran cometerse. Él había dicho que este proyecto le garantizaba impunidad a los que se hallaban, o sea que ya estaban, con un proceso judicial. No tiene vergüenza. No al pasado, por supuesto. Lo dice Sabsay, militante del macrismo en contra de la reforma judicial.